para el aire. Bueno, doctor Tobón, quedamos de que hoy íbamos a hablar de los 100 días de Duque. Así pues que despáchese, doctor Tobón, su pensamiento, así como lo hizo en Cosmovisión hace 2 días, y lo que la gente en las redes sociales habla y está feliz de que haya regresado usted a Cosmovisión, nos cogió la noche, pero a hoy nos sentimos satisfechos de tenerlo al aire hoy en nuestro programa. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Muchas gracias, Jorge. Siempre he apreciado mucho el programa que ustedes tienen. Quiero decirles lo siguiente. En los 100 días, el presidente Duque ha demostrado enteramente catadura. Es un presidente light, como lo era Pastrana. Son personas buenas para la rumba, buenas para la francachela, impotente completamente para administrar un estado de la complejidad que es el colombiano y para direccionar una sociedad como la nuestra. Empecemos por hechos. Yo lo definí antes de posesionarse como Robin Hood al revés. Robin Hood le quitaba a los ricos para dar a los pobres. Él le va a quitar a los pobres para dar a los ricos. Y lo dice de manera impúdica, no lo disimula. Hechos. En materia de orden público, el país se ha seguido deteriorando, porque él es una persona impotente para señalar directrices. Y tiene un ministro de Defensa que es un sujeto que tiene la mentalidad de un tendero, porque eso era lo que él era, presidente de Fenalco, ¿cierto? Y lo único que se le ocurre es hablar de represión. No se le ocurre más nada. La violencia callejera está desatada en todas las ciudades. La guerrilla continúa con sus actividades normalmente y él se pone a darle consejos, que dejen de secuestrar, de volar oleoductos, de tumbar puentes, redes eléctricas, para que se sienten a conversar. Y así se puede estar 4 años. En materia económica no se ve notada ninguna reacción, ¿cierto? Parece que habla de la economía naranja permanentemente y parece que la economía naranja es para exprimir al pueblo, sí, como se hace con las naranjas. Entonces, yo no le veo a él capacidad ninguna de transformar la sociedad. Se distanció del Parlamento porque se creyó que era un Churchill y que él tenía capacidad pues de movilizar ideas. Él no moviliza una sola idea. Entonces el Parlamento no le funciona porque no tiene mermelada, ¿cierto? Y Uribe no está en capacidad de movilizar el solo del Parlamento, es que Uribe tampoco es mayoría. Y segundo, la otra pregunta significativa es esta. ¿Por qué Uribe, conociendo 4 años como conoció, porque lo puso al lado como un menor de edad, ¿no es cierto? En la curul del Senado, lo puso al lado como un menor de edad, no se iba a dar cuenta que ese sujeto era un sujeto torpe, era un sujeto que imagínese, un tipo que prefiere entrevistarse con Maluma a entrevistarse con los estudiantes, ¿no es cierto? Un tipo que se va de francachela con Vives y se pone a cantar con él y le propone que por qué no se lanza para alcalde de Santa Marta, y tengo entendido que Vives le digo, ¿cómo se le ocurre? Hombre, yo gano muy buena plata en lo que hago y no me va a ganar problemas. En materia internacional se va a hacer el ridículo, le lleva al Papa una camiseta de Colombia firmada por James. ¿Será que piensa pues que el Papa juega fútbol? Que el Papa es hincha de San Lorenzo, pero pues el tipo no tiene sentido de las cosas. Le lleva otra camiseta a Macron y se va a hacer el ridículo a Francia, porque según entiendo, no sé por qué salió hablando que el número 7 era un número mágico. 7 son las notas del pentagrama, 7 los días de la semana, 7 los colores del arco iris y 7 los enanitos. Hombre, este tipo no tiene nada en la cabeza, Creo que los industriales no están contentos con él, porque es que el país así no va a despegar. Y como nunca, Jorge, hay el movimiento social.
lo cual es muy positivo para el pueblo, ¿cierto? La gente se tiró a la calle, paros, creo que la semana entrante tienen anunciado, no sé si un paro de transportadores. Entonces este hombre no va para ninguna parte, asustó al país hablando que iba a aumentar el IVA a la canasta familiar, y como este es un país de vivos y de tramposos, ya en el mercado de las tiendas y en el mercado al por menor, muchos tenderos han empezado a subir los precios de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, verá que el hombre no tiene soluciones para nada. Ya está planteando a través de su ministra de Minas, que entre paréntesis todos los ministros son una partida mediocres. El único avión que hay peligrosísimo es el señor Carrasquilla. Ese codicioso absoluto. ¿Quién sabe qué tienen en mente? Si se ideó los bonos de agua, ahora quién sabe qué se va a idear. Pero él tiene puesta la mira en el presupuesto nacional, pero para él, imagino que para Duque, porque como lo dijo Goethe, las afinidades selectivas son lo que rigen la conducta humana, y si las prostitutas se juntan con prostitutas, los ladrones con ladrones, los sabios con sabios, los corruptos se juntan con corruptos, y él no ha hecho sino proteger a ese señor. Y ayer tuvo la desfachatez en una entrevista con la W de defender al fiscal. Este hombre es como dicen los argentinos, un boludo. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo es posible que un vivazo como es Uribe haya propuesto ese señor? ¿Cuál es el plan? Tratemos de descifrar el plan de Uribe. Hagamos como Chelo Holmes. A ver, unamos las piezas. Uribe ya empezó a desmentirlo. No, pero ¿cómo se te ocurre atropellar al pueblo con impuestos y acabarme la clase media? No se puede hacer eso, ¿no es cierto? Uribe está jugando al policía bueno y al policía malo. Uribe es el policía bueno y este sujeto es el policía malo. ¿Qué busca Uribe? Ya hay una pista, como decía Chelo Holmes, una pista, querido Watson. El bachiller Macías, que es muy bueno para ser mandados, ya lanzó el globito de la Asamblea Constituyente. ¿Y para dónde va la Asamblea Constituyente? Ha tenido muchos rechazos. La Asamblea Constituyente va para un articulito: autorizar la reelección indefinida en Colombia del presidente de la República, para él hacer sí y decir, aquí voy yo, y puedes enfrentar a Petro. Porque como van las cosas, Jorge, está entregando el señor Duque el camino pavimentado, las autopistas de cuarta generación que no fue capaz de hacer el Taur Santos, las va a entregar pavimentadas para que llegue triunfante Petro a la presidencia. Entonces, muchos sectores de la clase dirigente están aterrorizados con esa perspectiva, ¿cierto? De la clase capitalista nuestra, aterrados. Le vamos a hacer una pregunta aquí de Ana María Durango, nuestra periodista y estudiante de Derecho, le va a hacer una pregunta. Hola, doctor Tobón, me alegra mucho poderlo escuchar porque la verdad lo admiro muchísimo, porque sin duda alguna usted es de los grandes politólogos que hay en este país, el cual no le da miedo nunca hablar y siempre nos demuestra cuál es la realidad del país, que es tan importante y más para nosotros los pereiranos. Entonces yo te quiero preguntar algo que me ha preguntado muchísima gente, y es si se puede dar la revocación de un mandato, ya que sabemos que Duque lleva 100 días en donde no ha hecho nada y en donde lo ha hecho pero mal. Tenemos un paro de estudiantes hace aproximadamente más de un mes y este paro todavía sigue, y ahorita más problemático porque nos están mandando a los del ESMAD a que maltraten a los estudiantes y están enfrentando estas personas. Tenemos esta canasta familiar que también la sacó, tenemos todo lo que pasó en Francia. Entonces pues queremos saber si se puede dar una revocación del mandato o es un chisme de farándula, o si se puede dar acá en Colombia, porque sin duda alguna ese señor es como el Maduro de Colombia, porque no nos está representando, no porque sea de Uribe, sino porque no es una persona apta para el mandato de presidente de la República. Bueno, muy buena su observación. No, la revocatoria de un mandato, pues no para un presidente de la República no está propiamente en la Constitución. Pero ocurre lo siguiente, vea, es que la revocatoria, sigamos con el análisis de Luciano Holmes, la revocatoria puede venir al revés. La malicia de Uribe va a buscar gobernar en carne propia, no en cuerpo ajeno. ¿Cómo lo logra? Con una asamblea constituyente, ¿cierto? El Parlamento está absolutamente desprestigiado.
desde hace muchos años. Este Parlamento no es distinto a los otros. Eso es la cueva de Alibaba y sus 40 ladrones. El aparato judicial totalmente colapsado. La corrupción, la fiscalía, ni hablemos, es noticia internacional. Internacionalmente dicen que qué corrupción la de Colombia. Entonces, esto es una hipótesis, señorita, esto es una hipótesis, puedo estar equivocado. ¿Qué tal que lo que esté buscando Uribe no es acabar de desprestigiar, o sea, que todas las iniciativas de este presidente inepto fracasen en el Parlamento y buscar el fujimorazo, pero en cuerpo de Duque? Cierra el Parlamento, no puedo hacer la reforma a la justicia, no puedo hacer nada, y convoque a la constituyente. O sea, una especie de golpe, pero al revés, porque Uribe la única tabla de salvación que tiene es la constituyente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aunar fuerzas, seguir con el movimiento social, porque no podemos confiar en el Parlamento, la oposición es minoría, seguir con el movimiento social para poder cercar a los corruptos. Los estudiantes están en la línea correcta. Desde el 70 no se veía un movimiento tan firme y tan claro. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es buscar el movimiento. Las fórmulas jurídicas aquí para el pueblo no funcionan. Lo que funciona es la política clara y con conciencia social y con conciencia de transformación. Bueno, doctor Tobón, la otra pregunta es la siguiente. Este tipo y Uribe y todo ese combo del Centro Democrático dicen que Santos dejó esto vuelto nada. Pero resulta que eran parlamentarios y tenían que enfrentar a Santos y nunca lo enfrentaron seriamente, sino criticando. Y este tipo que viene a hacer el relevo, que tenía que saber qué se iba a encontrar, viene ahora a decir que la culpa es del anterior, como siempre han hecho todos. La culpa es de la vaca, no es del tipo que se come la carne. Sí, vea Jorge, es que el espíritu tramposo llega hasta tal grado en ellos que el hombre, primero que todo, de manera muy cobarde, no se atreve ni siquiera a mencionar a Santos. Si él cree que Santos se llevó la plata y los 14 billones los tienen él y el ministro Cárdenas, pues que los esculquen, porque es que me parece que eran un par de pícaros. Pero es que aquí hay un problema. Si se aprobó el presupuesto por el Parlamento, nunca se dijo que estaba desbalanceado. Recuerda que es como Carrasquilla es un mañoso, parece que trasladó gastos de un lado para otro, que sí podía hacer eso, y lo desbalanceó, estaba desbalanceado, parece que está surgiendo esa tesis. ¿Lo desbalanceó para qué? Para poder hacer la reforma tributaria, que es la que le va a dar más recursos. Y como decía el periodista Alberto Donadio, con quien tuve la oportunidad de compartir mesa en Bucaramanga, en Barranca, perdón, mientras más presupuesto haya, más van a robar. Entonces eso es lo que están buscando ellos, arbitrar recursos, pero para cogérselos ellos. Entonces este señor es de una torpeza. Vea las encuestas, Jorge. El tipo ya tiene un 70% de favorabilidad. Eso no lo había vivido nadie en 100 días. Por Dios, este tipo es lo peor que se ha visto por lo que se apunta. Yo no le veo capacidad ninguna a este muchacho. El punto es hasta qué punto Uribe hizo eso deliberadamente. Ojo, para buscar la posibilidad de su relevo. Es un plan maquiavélico, pero Uribe lo fabrica permanentemente. Muy buenos días, señor Gilberto Tobón. Está con Ricardo Mora en este momento y le quiero hacer dos símiles. Quiero que me escuche estas dos expresiones que yo veo que se puede tratar de dar una explicación muy compleja alrededor. Y yo diría que el gran detalle del doctor Tobón, del señor Duque, diríamos que la gran falla en estos 100 días del presidente Duque es que no se ganó ningún Grammy. Y yo veo que él está como en una campaña política, en una cosa de farándula, fotos, sexo, mentira y videos, y se podría decir este símil. ¿Y qué me dice de él? Duque es un marrano engordado en un basurero, con Carrasquilla, los gremios y Maluma. ¿Usted qué dice con respecto a esto? Me parece muy imaginativo usted con ese símil, muy imaginativo, y se corresponde con la realidad. La gran frustración de él es no haberse ganado un Grammy. No va a cambiar, y si cambia es para peor. El país se montó en un problema gigantesco con este señor.
presidente. Repito, meditemos todos, reflexionemos y analicemos para dónde va el plan de Uribe, porque Uribe de tonto si no tiene nada. Que compró a este señor, sabiendo de quién era. Y doctor Uribe, doctor Gilberto Tobón, ya estoy como los ministros del vicepresidente Duque. Tengo otro símil también, que es la cura soy y también soy la enfermedad. Y a esto le podríamos decir, es una anestesia que nos puede matar, hablando del señor Duque, y el que nos puede salvar es Alvarito del propio Uribe. Perfecta su observación. Yo digo que ese es el plan. Porque ya la gente ha empezado a decir, es que ese señor no sabe gobernar. El que no digo que sabe gobernar en Colombia es Uribe. Ya empezó la gente a decir eso. Es que de ahí verá que es un manipulador perfecto Uribe. Porque este señor no es manipulador de nada. Un tipo que maneja unas pulseras como un muchacho de 15 en el brazo izquierdo, como un muchacho de 15. Ese señor no ha madurado psicológicamente. No va a ser capaz de gobernar este país. El plan de Uribe creo que es el que acabo de lanzar como hipótesis. Entonces esperemos a ver cómo siguen las cosas, porque van muy mal. Otra pregunta para a ver cómo vamos aclarando esto. En el programa de hace 2 días en Cosmovisión, en los miles de personas que escribieron hablando de que gracias que usted hubiera vuelto, pero también habían unas personas hablando de soluciones. La única solución que tiene este país para poder cambiar alguna cosa es la participación activa de la sociedad. ¿Por qué la sociedad no participa realmente en esto, doctor Tobón? Vea, la sociedad colombiana apenas está esperando, porque la sociedad colombiana está adormecida hace un año, porque ya lo dije y es muy duro de... Porque si la élite está corrompida, el pueblo colombiano también se ha corrompido mucho y vive del rebusco, del puestecito que me va a dar el político, es decir, del diario a diario, ¿cierto? Entonces, hubo un hecho positivo hace 2 meses, si no estoy mal, puede que me equivoque, la consulta popular contra la corrupción. 11.500.000 votos. Le digo una cosa, Jorge, ese es el case de Petro para las próximas elecciones. Ya arrancó con una cifra de esa. A ver quién lo alcanza. Y Uribe lo sabe. Uribe es el malicioso, Uribe es el astuto, Uribe es el maquiavelo. Yo insisto en que el plan de él es la Asamblea Constituyente y quién sabe cómo ir a utilizar a este tontón para buscar ese objetivo. Entonces, ¿cómo contenemos las cosas? Movimientismo social, a la calle todos, a protestar contra este desgobierno. Estamos en una situación muy grave, muy grave. Doctor Tobón, se necesita la gente en la movilización social, pero con conocimiento. Es que sin conocimiento es muy difícil ir a la movilización social, porque es que uno no puede ponerse en una discusión sin argumento. Ese es el problema grave que tiene hoy Colombia, es que mucha gente no sale a la marcha ni sale a protestar porque no sabe a qué sale. La primera. La segunda es que hay un poco de gente también que se aprovecha de las marchas para querer hacer proselitismo político y hay mucha gente que no le gusta. Las marchas tienen que ser muy acordes a la realidad con un conocimiento previo. Hoy, por ejemplo, el gobierno nacional tiene entretenidos un poco de gente hablando de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. ¿De cuáles bases si no tienen ni siquiera un orden para dónde van? No. La concientización de la gente es una labor que está tratando de hacer mucha gente, entre otros ustedes a través de sus programas, a través de su red de reunión ciudadana. Eso es un trabajo complejo, a veces decepcionante, pero yo creo que, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, los estudiantes los veo bien organizados y los veo con una concepción democrática radical del servicio público, de cómo debe organizarse un presupuesto a favor del pueblo. Entonces, yo que soy el pesimista mayor del país, en eso no me quiero volver tampoco totalmente cerrado. Yo estoy esperanzado con el movimiento social que está surgiendo. Tenemos que seguir en la labor, Jorge, de concientizar a la gente como están haciendo ustedes. De paso, los felicito porque ustedes son gente que está permanentemente en esta labor. Bueno, doctor Tobón, entonces, en aras de todo esto, yo quiero decirles lo siguiente, ¿no? El agradecimiento permanente por todo lo que nos ha apoyado en el trabajo que venimos haciendo
y todo lo que hace en este país, la gente que lo está pidiendo en diferentes partes del país y que están pidiendo el libro, por supuesto, ese libro suyo, en todas partes ya no hacen sino pedirlo. Ayer lo acabaron de pedir desde Alemania, le dije, no, lo entrego en Medellín, pero usted ha sido esencial también en nuestro trabajo y hay un hombre que llama Sampec, no hemos podido saber quién es, que nos retransmite todo por las redes sociales y hoy está disparado Sampec en el asunto de los videos que hacemos con usted, doctor Tobón. Muchas gracias a usted, Jorge. Nunca terminaré de agradecerle. Valoro mucho su labor, la misma que la de Ricardo Mora. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Bueno, doctor Tobón, muy agradecido y hasta la próxima. Muchas gracias.